Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 70 de la Teleclínica Ecopediatría Crecimiento Talla Baja, programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la UCB los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Johnny Marante, médico pediatra y nutrólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la UCB, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. En el día de hoy vamos a analizar y discutir un caso clínico que nos guía a considerar diversos aspectos sobre la inmunodeficiencia y talla baja. Sin embargo, esa expectativa de vida y la calidad de vida pueden verse afectadas por varios factores que vamos a tener la oportunidad de analizar y discutir con nuestros invitados de hoy. El caso clínico proviene del Instituto de Inmunología Dr. Nicolás Ebianco, presentado por el Dr. Jesús Isea, presidente de primer año de la maestría en Inmunología Clínica. Para analizar y discutir el caso, hemos invitado a distinguidos profesionales expertos en el tema, quienes igualmente estarán muy atentos y dispuestos a responder sus preguntas a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Se trata de la doctora Mariana Fuentes, pediatra y puericultora especialista en inmunología del Instituto de Inmunología, doctor Nicolás Ebianco, UCB, y quien además será la encargada de la didáctica de esta sesión. La doctora Inirida Belisario Gómez, médico internista, especialista y profesor en inmunología del Instituto de Inmunología del doctor Nicolás Ebianco de la OCB. Y desde la distancia, el doctor Juan Félix García, médico, pediatra y especialista en infectología pediátrica, profesor del programa de especialización en infectología pediátrica de la UCB, con sede en el Hospital JM de Los Ríos. Como siempre, queremos recordar que esta transmisión se está grabando de manera que a más tardar en los próximos 3 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Deseamos invitar a los asistentes a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina después de la presentación del caso clínico. A continuación, dejamos en el uso de la palabra al doctor Jesús Isea para la presentación del caso clínico. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Procedo a compartir pantalla. Buenos días. El caso clínico de hoy es inmunodeficiencia y talla baja. El caso clínico es de una escolar femenina de 8 años de edad, natural procedente de Caracas, que habita en el ambiente urbano. Para el momento del caso estaba en segundo grado de educación primaria. Es referida por el Hospital JM de Los Ríos, ya que es una paciente que está hospitalizada en contexto de una infección respiratoria baja, probable COVID-19. También se asoció una infección respiratoria de origen micótico o una histoplasmosis. Como antecedente importante, tiene infecciones respiratorias bajas recurrentes y antecedentes alérgicos. El motivo de referirlo al Instituto de Inmunología es para el estudio de errores innatos de la inmunidad. Tenemos como antecedentes personales pertinentes. Ella es el producto de madre de tercera gesta, embarazo controlado, complicado con infecciones vaginales tratadas, obtenida a las 39 semanas por un parto extrahospitalario, permaneció 24 horas en observación sin ninguna complicación. Su peso al nacer fue de 2 kilos 750 gramos y una talla de 48 centímetros. Recibió lactancia materna exclusiva durante 6 meses, los primeros 6 meses de vida, y después hizo alimentación complementaria sin eventualidad. Y aquí también reportamos que su queda del cordón umbilical fue a los 7 días de vida. En esta línea de tiempo podemos ver, en 2014, con solo 2 meses de vida, tuvo su primera hospitalización en el hospital universitario por un diagnóstico de bronquiolitis, durando 8 días hospitalizada recibiendo antibióticos y nebulizaciones. Sin embargo, nuevamente es hospitalizada a los 2 meses de vida en el Hospital José Ignacio Baldó por una neumonía asociada a cuidados de la salud, y también se diagnostica por cultivo histoplasmosis. Estuvo un mes hospitalizada recibiendo antibióticos y también recibió antimicóticos durante 24 meses. Luego, a los 3 años, ya tiene antecedentes de neumonías recurrentes. Presenta aproximadamente 6 episodios de neumonía al año, adquiriendo múltiples hospitalizaciones y con una duración de una semana. Sin embargo, con buenas respuestas a antibióticos. Esto fue en 2017. En 2018 se hace diagnóstico de rinitis alérgica persistente, moderada y asma a la edad de 3 años, con tratamiento con budesonida y salbutamol inhalado, y tratamiento con mometasona como inhalaciones nasales. Nuevamente, en el 2021
A los 7 años de vida, ella es hospitalizada en el Hospital Vargas por una crisis asmática y una neumonía, recibiendo antibióticos y nebulizaciones. En el 2022 es hospitalizada a la edad de 8 años en el Hospital JM de Los Ríos por una neumonía probable COVID-19 y en vista de la evolución tórpida de la paciente que requirió cambios de antibióticos a amplio espectro, oxígeno suplementario, uso de remdesivir, uso de corticosteroides, también requirió estudiar otras causas, donde también se diagnosticó por segunda vez mediante un cultivo del Instituto de Medicina Tropical, histoplasmosis. Ella es egresada con beta-agonistas de larga acción y corticoides inhalados. Y en este momento es referida a la consulta del Instituto de Inmunología, a la consulta de inmunodeficiencia. Antecedentes familiares pertinentes positivos. El abuelo paterno tiene diagnóstico de diabetes mellitus. El padre es asmático. Tiene 3 hermanos, de los cuales 2 son asmáticos. Para el momento de la consulta, en la antropometría podemos ver que su conclusión diagnóstica es una nutrición normal por índice de masa corporal y también una talla baja, debajo del percentil 3. El examen físico positivo en piel presentó eczema en cara, cuello y tronco, además de que a nivel de la esfera ORL, hipertrofia de cornetes grado 3 y una mucosa pálida con rinorrea anterior hialina e hipertrofia amigdalar. En este gráfico de talla para la edad de 5 a 19 años de la OMS, podemos observar, la paciente para el momento de la consulta tenía 8 años, 0 meses de vida, que es el punto rojo. Tenía 111,5 centímetros de talla para ese momento, estando debajo del percentil 3. Calculando el potencial genético parental, no teníamos la talla de los padres en ese momento, así que se utilizó la talla promedio del hombre y la mujer venezolana y se pudo evidenciar que la talla de la paciente estaba debajo del límite inferior del potencial genético parental, categorizando esto como una talla baja patológica. Iniciando el estudio de la inmunidad, se solicitó inmunofenotipiaje, al igual que inmunoglobulinas séricas, de las cuales se expresan el porcentaje. Aquí podemos ver linfocitos T y también linfocitos B, linfocitos B, CD19. Sin embargo, los valores, al igual que las inmunoglobulinas, estaban dentro de límites normales, a excepción de la IgE que estaba elevada, atribuida a sus antecedentes alérgicos y que permanecía elevada durante los controles. También se realizó capacidad oxidativa con tiempo de activación macrofágico. El tiempo basal, el control era de 1,24, o sea, observó que la paciente tenía un retraso considerable. Sin embargo, al estímulo a los 10 minutos, a los 20 minutos, el resultado fue un rango normal del paciente comparado con el valor de control. Se continuó estudiando inmunidad celular con linfocitos NK y NKT. Sin embargo, estos estaban dentro de límites normales. Llamaba la atención que la paciente, aunque en este momento de la consulta estaba asintomática, había mejorado de su hospitalización, persistía con leucocitosis y con ratates de defensa aguda elevada. En el examen de orina estaba dentro de límites normales, se observó que tenía una PPD positiva en 18 milímetros y la prueba epicutánea Skin Prick Test dio positivo para Sinodon dactylo, un polen. Y en la espirometría se reportó un patrón obstructivo con respuesta positiva a broncodilatadores, típico de asma. En vista que el estudio inicial de la inmunidad no arrojó una orientación diagnóstica, se decidió extender este estudio e incluir moléculas de adhesión leucocitaria. Aquí podemos observar en el rango superior o el límite superior es el valor de la paciente y en el límite inferior es el valor de referencia del laboratorio. Aquí se observa que las moléculas de adhesión están disminuidas, pero más marcado es la disminución de la molécula CD11C. Esta es una radiografía de la paciente, donde se observa que tiene adenopatías pariliares, además de un patrón reticular marcado. Entonces, ya con el resultado de las moléculas de adhesión y con la disminución de la molécula CD11C, se decidió ingresar a la paciente a la consulta de errores innatos de la inmunidad
con diagnóstico de un defecto congénito de fagocitos, una deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1, rinitis alérgica moderada persistente, tuberculosis pulmonar, histoplamosis por antecedente, hay que recordar que tuvo 2 veces histoplamosis, inmunizaciones incompletas por el Ministerio de Salud y la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, nutrición normal y talla baja patológica. Una vez que la paciente inició tratamiento antifímico, los padres fueron informados y educados sobre las recomendaciones de cómo cuidar a un paciente con déficit de adhesión leucocitaria, y vemos que en el siguiente control en el instituto, que fue 8 meses aproximadamente, ya prácticamente un año después, la paciente tenía una edad de 8 años, 8 meses, 11 días de vida. Y la talla para el momento de la consulta es de 120,5 centímetros. Podemos observar con el control de las infecciones y las recomendaciones en un paciente con este roinato de la inmunidad, se pudo observar cómo su talla mejoró y aunque está entre percentil 3 y 15, ya está dentro del rango de potencial genético parental, lo que da una respuesta de recuperación de talla. Esto concluye el caso clínico de hoy y ahora les voy a dejar con las preguntas para reflexionar. ¿Desde cuándo se debió sospechar un error innato de la inmunidad en esta paciente? ¿Cuál fue la causa de talla baja? ¿Y qué podemos hacer ante un error innato de la inmunidad? Ok. Muchas gracias, doctor Carlos, por tan excelente resumen de casi 8 años de vida de la paciente. Si tienen alguna pregunta con respecto al caso clínico, bien, vengan a hacerla. Eh, yo quería hacer un comentario con respecto a la antropometría del paciente. Si bien es cierto que la paciente definitivamente es una talla baja, por lo tanto, el diagnóstico nutricional no podemos hacerlo con peso de edad, sino, como bien vimos en la gráfica, con índice de masa corporal o con peso para la talla. Con respecto Correcto. al potencial genético, generalmente se utiliza la talla de ambos padres. Cuando se desconoce la talla de uno de ellos, entonces se utiliza el promedio de la gráfica que se esté utilizando. Si estás utilizando OMS, se utiliza el promedio de OMS. Sin embargo, si se desconoce la talla de los dos padres, es muy difícil hacer un diagnóstico de potencial genético. Sin embargo, es claro que la paciente tiene talla baja. Yo también quería hacer una pregunta, llama mucho la atención, resalta mucho la atención dentro de la anamnesis, un dato que generalmente nunca vemos en la historia, nunca preguntamos, que es la caída del cordón umbilical, la omphalorexis. Mi pregunta es, para ti, Carlos, para nuestros expertos, ¿qué tan importancia tiene ese antecedente en este caso? Pues, Bueno, no se puede. gracias Jesús por la presentación del caso. Suyo, Carlos. Bueno, Es Jesús, no Carlos. realmente la caída del cordón umbilical debe ser una pregunta rutinaria en la historia clínica pediátrica. Nosotros nos gusta enfatizar en eso porque realmente nos da una idea muy temprana, pues, de cómo es esa capacidad de cicatrización del paciente, de la capacidad, en este caso, pues, de adhesión de las células leucocitarias, de los fagocitos, cómo pueden las células inmunes llegar a un lugar donde se requiere, pues, su acción y, pues, cicatrizar. Ese es un parámetro bien importante que todos los pediatras debemos siempre indagar. Es, en este caso, un pertinente negativo, pero igual en muchas ocasiones, cuando es un pertinente positivo, pues nos ayuda a hacer una orientación, a hacer una búsqueda de paraclínicos, porque a veces el paciente de inicio no da otra señal más que eso, un retardo, pasa un mes y el cordón no cae, ya uno tiene que estar atento y empezar a indagar, porque no es el comportamiento normal de la semiología del recién nacido. Exacto, tenemos que esperar más allá de 3 o 4 semanas que el cordón no cae, ya hay que plantearse empezar a investigar. Otra cosa importante que me parece es que en la anamnesis también, como pediatras, debemos preguntar la parte de inmunizaciones. Pero en el caso de este tipo de inmunodeficiencia, ¿tiene algo en particular o es importante preguntar algo que nos
oriente hacia estas patologías. Sí, ciertamente. Muchos pacientes cuando tienen inmunodeficiencias severas son capaces de darnos reacciones adversas a algunas vacunas, a gérmenes vivos, particularmente las de gérmenes vivos. Y ese dato es muy llamativo y también nos debe levantar la sospecha si el paciente nos hace BCG-itis, si el paciente hace alguna reacción adversa a la vacuna de la fiebre amarilla, a la trivalente viral. Bueno, ya tenemos que levantar todas las alarmas porque por lo general son vacunas muy bien toleradas en la población general. Entonces, debemos entonces allí indagar y tenerlo como un dato bien importante que nos puede estar levantando sospechas sobre un posible error innato de la inmunidad. Bueno, y ya que estamos hablando de error innato de inmunidad, ¿qué es un error innato de inmunidad? Bueno, un error innato de la inmunidad, o como antes le decíamos, inmunodeficiencias, y ahí empieza este dilema. Se cambió a error innato de la inmunidad porque, pues, a medida que pasaban los años, desde que se descubrió que, pues, habían personas que tenían algún déficit inmunológico o de alguna línea celular o de los componentes del sistema inmunológico, también tenían todo lo contrario. Aumento de la producción de citocinas, una producción anormal o una producción anormal de inmunoglobulinas, y esto llevó a la idea de el consenso de cambiarlo a un error innato de la inmunidad. ¿Por qué? Porque el origen de cada uno de estos problemas era un origen genético, era un punto de, tiene una herencia monogénica y que, pues, al tener ya, poder definir que un gen estaba anormal y que por lo tanto me codificaba la proteína normal y me generaba una alteración del sistema inmunológico, pues definieron de pasarlo a error innato de la inmunidad, y que muchos de estos pacientes originalmente nosotros pensábamos que solamente estaban asociados a infecciones, se les agregó autoinmunidad, se les agregó cáncer y otros patologías que incluso hacen linfomas, es una cosa muy característica de ellos. Y pues cabe resaltar que todos estos, y una de las señales de alarma más particulares de los errores innatos es la talla baja, que es multifactorial en estos pacientes casi siempre. Importante, pero aparte de la talla baja, porque talla baja puede ser multifactorial y lo menos que uno piensa, y talla baja es un error innato del metabolismo. ¿Qué otros datos, qué otras cosas uno tiene que investigar como para sospechar que estamos ante un caso de inmunodeficiencia? Llega un paciente con ciertas características y tú dices, esto, vamos a estudiar la inmunodeficiencia. Bueno, hay una comisión que es o sea, un comité que es esta asociación de Geoffrey, que hizo unas señales de alarma. Teníamos señales de alarma, 10 señales de alarma originalmente para adultos y señales de alarma para niños. Ya ahorita hablamos hasta de 12 señales de alarma, donde la principal es las infecciones. 2 neumonías al año, más de 8 otitis al año, y que de estas otitis por lo menos 2 hayan sido subcurativas. Son pacientes que han tenido que estar 2 meses con antibioticoterapia y no tienen una buena evolución o requieren antibiótico-terapia endovenoso para poder salir del proceso infeccioso. Estos usualmente son procesos infecciosos que tienen cursos severos o no típicos. Tú ves un paciente donde pues tranquilamente pudiese tener, le pones antibiótico-terapia y no hace un buen curso o un curso que el curso que tú esperas hacia la mejoría. 2 sinusitis, pero casi todas las señales de alarma son muy puntuales en cuanto a los procesos infecciosos como tal. Y, como dijo la doctora Mariana, la respuesta a vacunas, estas respuestas anormales, vesitis, respuestas a una respuesta normal o una reacción adversa a las vacunas virales, sobre todo la virus atenuados, esto es lo que te tiene que estar llamando la atención de, mira, aquí está pasando algo, hay que investigar, hay que estudiar a más profundidad a este paciente. No todas, como bien dice usted, pues no todas las tallas bajas, aunque es un signo de alarma para nosotros que la talla baja sea llamativo, si bien pues nos tenemos que sentar y ver por qué es la infección, el microorganismo que estamos enfrentando, porque si son microorganismos
oportunistas principalmente, eso ya te tiene que decir, mira, este sistema inmunológico no se comporta como la miel. Claro. Y quería complementar que esa talla baja es bien importante porque dentro de todas estas propuestas de signos de alarma, de banderas rojas en inmunodeficiencia, siempre se le recomienda al clínico que cuando tenga dos, ya derive al paciente, o sea, que el hecho de tener talla baja y, por ejemplo, hizo 2 neumonías en el año y tiene talla baja, ya, ese paciente hay que profundizarlo, hay que indagar más. Entonces, en ese sentido pasa a ser muy importante la talla baja, porque si nos damos cuenta, el resto de las señales de alarma tienden a ser todas infecciosas, pero la talla baja es un parámetro muy, sí, muy importante para nosotros complementar pues esas alarmas, levantarlas y decir, mira, este paciente es talla baja, sí, hay que estudiarle todas las cosas inherentes en pediatría a la talla baja, ciertamente, pero no dejes de sospechar que si ya se te ha infectado de una forma atípica, puede tratarse de un error innato de la inmunidad. Interesante. Generalmente sabemos que estos niñitos preescolares tienen a lo largo del año por lo menos 10 o 12 episodios de alguna infección. A esos niñitos también hay que investigarlos por inmunodeficiencia. No, realmente allí prela mucho el criterio médico, realmente es porque si el paciente ingresó a la guardería, por ejemplo, vive hacinado, fuman en su casa, o sea, más bien sería raro que no hiciera por lo menos 8, ¿no? Entonces, realmente allí uno tiene que hacer una decantación, una historia clínica siempre es la base de un buen diagnóstico. Entonces, allí nosotros tenemos, para no malgastar recursos, ¿verdad? Y no estudiar a todo aquel que se enferma, entonces tenemos que tratar de limpiar mucho esa historia, ver con qué infecciones sí fueron fuera de lo normal, o sea, esas que fueron de pronto por un germen atípico, o sea, un germen inusual, infecciones siempre por neumocistis ghiroides se va a tener que indagar, por ejemplo, o es recurrente, aunque el germen sea un germen habitual, pero es un estafilococo en piel, pero es recurrente, vuelve, hace abscesos profundos, o sea, son ya infecciones que salen del espectro común, hace 2 otitis supuradas, de pronto el paciente hace una sola, pero es severa, una sepsis, hace una meningitis y se acompaña de una talla baja, bueno, entonces, mira, ya eso sí se sale de lo común. No es cualquier gripe, cualquier virus, no, porque va a depender de cada caso, sobre todo si tiene otras comorbilidades que lo hagan enfermar más de lo habitual, y a veces es el simple hecho de entrar a una guardería cuando el paciente te refiere que antes de ese ingreso él no se enfermaba, y entonces, claro, ya luego el ambiente está tan saturado para él que no es capaz de salir adelante, y más aún no está bien inmunizado, que nos pasa muy frecuentemente en pediatría, nos pasa en nuestro medio que las vacunas no están completas, de pronto solo por sanidad, pero en pandemia nos pasó que ni siquiera las de sanidad, mucha gente se atrasó por miedo a acudir a los ambulatorios en aquellas épocas, entonces no se terminan de poner al día aún, y esta falla en las inmunizaciones a nivel poblacional pues terminan generando un exceso de infecciones que bien pudieron haberse prevenido por vacunas, como los brotes de influenza que siempre hacemos y que se propagan muchísimo en los colegios, y sobre todo en las guarderías o en los niños de niveles más pequeños, que son ciertamente más susceptibles por las características normales del sistema inmunológico, que a cierta edad pues es más inmaduro y pues tiende a hacer mayor complicación si no se prevén estas infecciones. ¿Y a qué edad uno espera que el niño que tenga alguna de estas patologías se espera que florezca o que haga sintomatología? ¿Hay una específica? ¿La puede hacer a cualquier edad? ¿En qué momento uno piensa que puede expresarse? Realmente lo puede hacer a cualquier edad y depende de qué error innato de la inmunidad estamos hablando. Puede llegar a la adultez. Puede llegar a la adultez. Hay mucho, increíblemente, y una de las cosas que se dice mucho en clase y es típico es: podemos hacer un paneo de niveles de inmunoglobulina A y podemos de manera
muy aleatoria conseguir un déficit de inmunoglobulina A, que es la más común que es el más común de los errores innatos de la inmunidad. ¿Eso significa que haya hecho síntomas? No, y puede llegar a la adultez. Ahorita estamos todos los que estamos aquí reunidos somos adultos, podemos conseguirlo. Pero podemos conseguir errores innatos de la inmunidad severos, que son las inmunodeficiencias combinadas severas, donde dentro del primer año ya hacen infecciones severas, que incluso es una de las más mortales de las inmunodeficiencias que tenemos, porque ya tenemos un déficit total celular y de anticuerpos corporal, como decimos nosotros en inmunología, tan importante y tan severo que pues es muy difícil de manejar. Y en el caso que nos trae ahorita a colación, ¿ustedes qué piensan? ¿Que ese diagnóstico fue muy tardío o ya por la historia ya uno puede definir, mira, a este momento ya se debe haber pensado en hacer despistaje de error innato del metabolismo? Bueno, lamentablemente para el paciente, él tiene manifestaciones alérgicas, eso pudo haber retrasado, está bien descrito, eso pudo haber retrasado el diagnóstico porque muchas veces le atribuimos a la inflamación alérgica, aunado a lo que recién mencionaba sobre estar en colegio, en que fuman en la casa, esa recurrencia de las infecciones tiende a ser mayor cuando el paciente tiene alergias no tratadas, no bien llevadas de la mano de su pediatra o de su alergólogo. Entonces, eso pudo haber retrasado en este caso el diagnóstico. También hubo un signo de alarma, una histoplasmosis en los 2 meses de vida que debió habernos muy hecho. Llamativo. Sí, muy llamativo. No es un germen que solemos ver causando neumonía a esa edad, entonces allí sí pudimos haber encendido alarmas, ¿no? Y luego en el transcurso de su edad preescolar, no sé cómo fue, no tenemos los datos claros de cómo fue el progreso de peso y talla en todo ese periodo, pero si en alguno de esos puntos la talla ya había hecho un detrimento, ya con los antecedentes infecciosos, independientemente de que era alérgica, ella ya pudo haber sido una candidata a profundizar estudios de inmunidad. Así es. Con respecto a la talla baja, definitivamente sí es un signo de alarma. Recordemos que es un problema de inmunodeficiencia, por lo tanto, ese paciente va a estar en constante proceso infeccioso. Este proceso infeccioso se traduce en estados inflamatorios perennes, lo cual aumenta ese metabolismo con oxidación de grasa, carbohidratos, etcétera, para la producción de proteínas de fase aguda, o lactantes de fase aguda, de citocinas, etcétera, etcétera, para poder responder a esta noxa infecciosa. Entonces, eso va en detrimento, por supuesto, de la talla. Entonces, esa es una de las causas de talla baja. Infección o inmunidad y nutrición va muy unido de la mano, como nutrición va con todo, porque el proceso infeccioso o inmunológico. Cuando estamos en presencia o ante la sospecha de un paciente con error innato del metabolismo, nosotros como pediatras, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo hacemos el diagnóstico o sospechamos y referimos? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir como pediatras para llegar a un diagnóstico preciso? Y antes de referirlo al inmunólogo, pues, ya con los pelos en la mano, mira, esto es, dame el diagnóstico nada más. Bueno, yo pienso que levantar la sospecha es nuestra tarea fundamental, o sea, hacer ese trabajo de detectives, ese trabajo de buen clínico, en realidad, que hace una historia detallada y que se da cuenta que esto ya se salió de lo normal, que esto no es el patrón infeccioso común de la infancia, que sí, suele ser más amplio que en la adultez, que ciertamente sí hacen más infecciones virales, que a veces sí tienen un moco con frecuencia, pero un paciente bien cuidado, bien inmunizado y bien nutrido no se va a enfermar tanto como lo hacen estos pacientes nuestros, los que tienen algún trastorno de la inmunidad, que ciertamente, independientemente de todos los cuidados, suelen ser pacientes bien cuidados y resulta que siguen
enfermando y siguen haciendo complicaciones. Entonces, es tarea del pediatra la derivación oportuna. El pediatra puede hacer el primer nivel de estudios básicos, puede hacer una respuesta a vacunas, unos niveles de inmunoglobulinas, unos marcadores de superficie del linfocito, que son estudios básicos que pudieran, sin hacer uso excesivo, porque como les digo, la historia clínica realmente es la que va a orientar la realización de estos exámenes, pero pienso que el manejo de estas pruebas, bien llevadas con conocimiento para no malgastar recursos, puede facilitarle al paciente por lo menos un diagnóstico más pronto, evitarle complicaciones infecciosas, secuelas infecciosas y hospitalizaciones innecesarias. Y todos estos exámenes se pueden hacer aquí. Son fáciles. Sí, pero no están, o sea, realmente tienen que ser laboratorios inmunológicos. No en cualquier laboratorio es bueno realizar este tipo de pruebas porque realmente requiere la experticia del bioanalista especializado en inmunología, del magíster en inmunología. Ahí va a ser la acotación, exactamente, que no es solamente pedir, es saber qué vas a pedir y a dónde lo vas a referir para la realización de la prueba. Porque, pues, son técnicas muy precisas las que nos pueden ayudar a determinar si el error innato de la inmunidad estaba presente o no, saber cuándo solicitarlas, porque también, pues, hay pruebas que pueden depender o pueden alterarse dependiendo de la situación del paciente. Por ejemplo, particularmente y considerando el caso, una de las pruebas que se le hizo fue capacidad oxidativa, y eso en pocas palabras, capacidad oxidativa, en pocas palabras es evaluar la capacidad del fagocito después de sus funciones de liberación de restantes especies reactivas de oxígeno. Si yo tengo un paciente que está en un proceso infeccioso activo, está recibiendo antibiótico-terapia, no es el mejor momento para hacerle la prueba, porque la prueba va a depender o va a variar, porque ese mismo macrófago, ese mismo leucocito está cumpliendo sus funciones, está en pleno proceso infeccioso y no es la mejor forma de evaluarle eso. Entonces aquí sí sería, algunas pruebas pudieses hacerlas, otras no, pero yo creo que lo mejor es la señal de alarma, hacer los primeros escaneos de manera tal de que cuando llega inmunología ya esté un camino avanzado, o por lo menos ya esté la idea de hacia dónde vamos a dirigirlo. Y quería acotar para el primer nivel de atención que la hematología completa es una herramienta fundamental. Antes de llegar a solicitar este tipo de estudios ya un poquito más específicos del área de inmunología, una simple hematología, un recuento leucocitario bien hecho, ya le permite al clínico identificar a ese paciente que tiene una neutropenia crónica, el paciente que hace linfopenia, el paciente que tiene incluso trombocitopenia. Hay que profundizar, hay que estudiarlo más. En una química sanguínea también, en un perfil 20, pues tenemos niveles de proteínas, de globulinas. Uno tiene que ser bien detallista a la hora de evaluar los exámenes de rutina de un paciente para sacarles provecho. El provecho real que se le puede sacar a la hematología es grande a la hora de este tipo de descartes de errores innatos de la inmunidad. Tenemos en línea al doctor Juan Félix. Quisiera hacer una pregunta. Este niñito de 2 años que llega a la consulta con un diagnóstico de error innato de la inmunidad y necesita inmunizaciones. ¿Qué vacunas se le ponen o qué se le deja de poner o qué hay que hacer? Bueno, saludar al grupo. Bien docentes, transmiten muy bien, me gusta el trabajo de ustedes. En días pasados me pidieron una interconsulta en una clínica. Las muchas preguntas que uno hace en el interrogatorio es si ha sido hospitalizado por algún otro motivo. Y la madre me dice, sí, mi hijo ha sido hospitalizado 15 veces. Con, digamos, antecedentes de ese tipo, es casi automática la solicitud de evaluación inmunológica, porque algo está pasando.
Para uno que hace infectología, que hace pediatría general, el sospechar una inmunodeficiencia es ver infecciones frecuentes en el paciente. Y esas infecciones frecuentes tendrían una característica de cronicidad, poca respuesta al tratamiento o complicaciones frecuentes. La infección en ese paciente puede ser de las esferas respiratorias, gastrointestinales, piel y tejido blando, de manera que la patología común del niño también la va a presentar el niño con inmunodeficiencia. En relación a las vacunas, lo más probable es que si no está diagnosticada la inmunodeficiencia, el niño reciba su plan de inmunizaciones convencional. Las vacunas a virus vivo, por supuesto atenuadas, las vacunas a virus inactivado, las vacunas bacterianas, las vacunas capsulares. Yo creo que el esquema de inmunizaciones se cumple normalmente, bueno, con las limitaciones y las carencias que nosotros tenemos, pero se cumple normalmente hasta que la enfermedad se diagnostica. Quizás cuando se diagnostica la enfermedad es cuando empezamos a ver que los virus, aunque sean atenuados, no deberían hacer acto de presencia. ¿Cómo evaluarían los inmunólogos? Yo creo que tendrían un protocolo de ver las respuestas a las vacunas. Hay vacunas que en nuestro medio se evalúan por su frecuencia, porque la vacuna contra la hepatitis B se la pedimos mucho al trabajador de la salud, se la pedimos mucho al estudiante que va a las instituciones públicas de salud a estudiar, de tal manera que la serología para hepatitis B es un elemento frecuente en nuestros laboratorios. Creo que sí, el paciente que va a ser inmunizado, la precaución más importante es cuando es un virus vivo atenuado, lo cual no limita, no contraindica la gran mayoría de las otras vacunas. La mayoría de nuestros pacientes con inmunodeficiencia tengan neumonía, tengan síndromes diarreicos, tengan alguna otra patología de piel o tejido blando, se tratan con las medidas de antibiótico-terapia convencional que se usan para los no inmunosuprimidos. Gracias. Perfecto. Perfecto, doctor. Gracias, como siempre. Bueno, hablamos de diagnóstico, hablamos de signos de alarma, hablamos de laboratorio, hablamos de vacunas. ¿Qué pasa con respecto al tratamiento? ¿Estos niños tienen tratamiento, tienen cura? ¿Qué se hace con estos niños una vez diagnosticados? Sí, el pronóstico cada vez es mejor. Los avances en medicina genómica han permitido incluso las terapias curativas para este tipo de pacientes. Por eso la derivación oportuna del caso es tan importante y por eso hoy hacemos énfasis en el diagnóstico oportuno. Porque antiguamente eran pacientes confinados a, bueno, las inmunodeficiencias combinadas severas acá, eran el niño este de la burbuja. Y bueno, realmente tenían un pronóstico sombrío, pero el trasplante de células madre hematopoyéticas cada vez es mejor, tiene mejores técnicas, surte mejores resultados en este tipo de pacientes. Incluso hay algunos trastornos, errores innatos de la inmunidad que ya son susceptibles de terapia génica y curación, pero bueno, como podremos imaginar, no son tantos los trastornos innatos de la inmunidad que realmente el tratamiento pues es amplio, ¿no? Realmente hay algunos que se tratan con reemplazos de inmunoglobulinas, simplemente van mejorando. Incluso hay algunos que con inmunización secuencial de neumococo, ellos van respondiendo, van saliendo los que hacen un déficit selectivo a los antígenos polisacáridos. Entonces, realmente es muy variado el tratamiento, pero el manejo inicial siempre es concluye, o sea, se decanta en un mismo manejo inicial, que es ese cuidado del paciente que tiene que aprender a lavarse las manos, que realmente son medidas que aprendimos en pandemia y que deberíamos seguir haciendo. Lavarse las manos, mantenerse alejado de los contactos enfermos, mantener un esquema de inmunizaciones al día. Claro, siempre el paciente con errores innatos de la inmunidad va a ser llevado de la mano de su inmunólogo porque hay momentos especiales para colocarse sus vacunas. Por ejemplo, el que recibe terapia de reemplazo de inmunoglobulinas, uno busca la mitad del intervalo entre una dosis y la otra. De hecho, puntualmente se puede
alargar ese intervalo, porque bueno, son pacientes que pueden responder menos. Pedimos niveles para ver si la respuesta es adecuada, pero siempre tener una optimización del plan de vacunas va a ayudar muchísimo a estos pacientes. Y si nos vacunamos el resto de la población, pues los ayudamos a ello, porque está esa inmunidad de rebaño que permite que la propagación de enfermedades se limite y que los pacientes con inmunocompromiso no se vean tan afectados. Está también como una medida importante, actualmente el CDC de Atlanta recomienda la vacunación para la COVID-19 de los inmunocomprometidos, niños y adultos inmunocomprometidos, con la vacuna de 2024-2025 que incluye la variante original, la cepa original con la variante Omicron, y favorece pues que estos pacientes no hagan la hospitalización y la COVID severa. Entonces, ese manejo inicial creo que es importante y nos permite pues ayudar a encaminar a este paciente a evitarle todas esas complicaciones infecciosas. Por supuesto, también el tratamiento oportuno, pronto de todas esas complicaciones infecciosas que tienden a hacer. La fisioterapia respiratoria es fundamental en estos pacientes para evitar que hagan las bronquiectasias. Son pacientes que tienden a hacer complicaciones postinfecciosas. Entonces, teniendo la precaución, previendo el error innato ya de la inmunidad, entonces nosotros podemos darle una mejor calidad de vida, estando el paciente bien diagnosticado a tiempo. Después que ya él se infecta, pues es más difícil que el pronóstico sea bueno. Creo que tocaste un punto muy importante, que es la inmunización del grupo familiar, que es súper importante en este tipo de pacientes. Todo el grupo familiar, todo el que tenga contacto con ese niño con inmunodeficiencia, debe tener todo su esquema de vacunación para ayudar a ese niño. Y con respecto a antibióticos, ellos necesitan antibióticos profilácticos, así como las infecciones urinarias recurrentes, etcétera, que le ponen un antibiótico todos los días hasta que día. No, depende del defecto. Realmente, así como son más de 500 defectos monogénicos los que están diagnosticados, pues así de heterogénea es la clínica y va a depender, nosotros individualizamos pues cada caso y vemos en qué momento específico de la enfermedad el paciente está requiriendo una antibiótico-terapia profiláctica, pero si pasa a veces lo usamos. Bueno, creo que hemos abarcado bastante este tema. Gracias a la doctora por la presencia y vamos a darle la oportunidad a la doctora Mariana Fuentes para darnos más detalles acerca de esta patología. Queda con usted la pantalla, doctora. Bien, para dar inicio a la didáctica de inmunodeficiencia y talla baja, primero quisiera recordar que el sistema inmunológico es una compleja red de tejidos y elementos celulares, solubles y moleculares, que está involucrado prácticamente en todos nuestros órganos y sistemas, y que solo para fines didácticos lo simplificamos haciendo grupos de respuesta inmunitaria, como inmunidad innata y adaptativa, que a su vez se divide en humoral y celular. Y debemos tener presente que reconocer las causas de las enfermedades inmunológicas humanas requiere la disección detallada de todos los mecanismos celulares y moleculares subyacentes a la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica es tan completa y multifactorial que depende no solo de la funcionalidad del sistema inmune en sí, pues aún sin errores en el código genético, la influencia epigenética puede modular la expresión y depende estrechamente de factores como las comorbilidades de ese individuo, su estado nutricional, su edad, el estrés al que se somete, contaminantes irritantes, la composición de nuestra microbiota, etc. Por tal motivo no debe analizarse como un sistema aislado, ni simplista ni de forma individualizada. Ok, errores innatos de la inmunidad, la nueva nomenclatura para lo que conocíamos como inmunodeficiencia primaria. Son trastornos heterogéneos de la inmunidad caracterizados por función deficiente o ausente de uno o más componentes del sistema inmunitario. Resultado de variantes genéticas de la línea germinal, lo que los hace hereditarios. Aunque también pueden haber formas adquiridas llamadas fenocopias, como por ejemplo la asociada a autoanticuerpos contra interferones de tipo 1 que causan infecciones virales graves como COVID-19, entre otras.
Aunque individualmente son raros, estos trastornos como grupo no lo son y representan una carga de salud significativa. De hecho, son más frecuentes de lo que se creía anteriormente, con una prevalencia estimada de 1 por cada 1.200 nacidos vivos. En el caso del déficit de IgA, el déficit selectivo es tan frecuente como 1 en 500, 1 en 700. La incidencia general es muy variable, cambia mucho de país a país, dependiente del grupo etario. La gran heterogeneidad clínica es esperable, pues son más de 500 errores innatos de la inmunidad, monogénicos, y dentro de los fenotipos más comunes tenemos esa mayor susceptibilidad a las infecciones, que le propicia su antiguo nombre de inmunodeficiencia. Pero puede presentarse con características distintas a la infección, como la respuesta inflamatoria excesiva, autoinflamación, alergia, atopia grave, autoinmunidad. Son manifestaciones de la disregulación inmunitaria característica de estos trastornos inmunológicos, así como el fallo de médula ósea, la malignidad, y en ocasiones todos estos fenotipos se superponen. Esa sería una forma sencilla de clasificarlos en términos generales como trastornos de la inmunidad adaptativa, las inmunodeficiencias combinadas, que representan aproximadamente 25% del total, o las humorales, que son las más frecuentes, entre un 50 y un 60%, afortunadamente las menos graves, o trastornos de la inmunidad innata, donde están los defectos de los fagocitos, entre un 10 y un 15%, y mucho menos frecuentes los defectos del complemento, que suman menos del 2% del total de estos trastornos. Sin olvidarnos de los desórdenes de la disregulación inmune, los desórdenes monogénicos que causan atopia primaria, como otras categorías mayores. Pero esta clasificación simplificada deja por fuera un gran número de entidades genéticas bien definidas, por lo que surge la necesidad de una clasificación más detallada. El Comité de Expertos de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología nos facilita el trabajo de categorización en tablas de estos trastornos monogénicos, agrupándolos según su fenotipo. Y su clasificación actualizada del año pasado abarca un total de 555 errores innatos de la inmunidad y 17 fenocopias, algunas por autoanticuerpos, otras por mutaciones somáticas, con un total de 504 mutaciones en genes, en diferentes genes. La gráfica muestra el número de efectos genéticos subyacentes a desórdenes inmunológicos monogénicos reportados para el 2021, pero los avances en genética van permitiendo cada vez más sumar y sumar defectos. Y bueno, sabiendo que un mismo gen puede tener variantes como ganancia de función o pérdida de función, se clasifican según el fenotipo reportado más consistentemente. Así están categorizadas en 10 tablas acá mencionadas que sirven como un recurso valioso para todas las disciplinas de la medicina, ya que el paciente con error innato de la inmunidad puede ser atendido en primera instancia por el infectólogo, el reumatólogo, el hematólogo, el nutricionista, dependiendo de las características clínicas con las que se presenten, con quienes de hecho se requiere ese manejo multidisciplinario. Acá las 10 categorías de inmunodeficiencias, inmunodeficiencias combinadas de T y B, algunas con características sindrómicas, las predominantemente de anticuerpos, los defectos de disregulación inmune, defectos del número y función de los fagocitos, de otros defectos de la inmunidad innata, los desórdenes autoinflamatorios, los de la cascada del complemento, la falla de médula ósea y fenocopias. Son más de 60 tablas, 60 hojas de tablas. Solo quise traer este pequeño extracto donde la deficiencia del Toll-like receptor ligada al cromosoma X reduce la producción de interferón tipo 1 y se asoció a COVID severo. En general, las variantes genéticas con pérdida de función de esta vía de señalización serán causa de infecciones virales severas, potencialmente mortales, incluido influenza, herpes simple tipo 1,
por ejemplo. Y dentro de las fenocopias de los errores innatos también se reporta esa asociación de severidad ante la infección por SARS-CoV-2 asociado a autoanticuerpos. En general, todo este conocimiento contribuye a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes y a allanar el camino hacia el desarrollo de terapias dirigidas a la causa. Bien, ¿qué hace tan importante el diagnóstico oportuno? Bueno, en errores innatos de la inmunidad, el manejo inicial cambia drásticamente el pronóstico. Puede haber una fase sindrómica característica, dismórfica, pero en muchos casos no. No están asociados a características morfológicas. Y el neonato en apariencia puede ser sano hasta que se hace sintomático. Luego que él se infecta, se inflama, hace complicaciones infecciosas y secuelas, el pronóstico se hace cada vez más desfavorable. Existen varias organizaciones y asociaciones centradas en el cuidado de estos pacientes que nos proporcionan una guía de señales o alarmas para no dejar escapar la oportunidad diagnóstica y poder ofrecer a tiempo el trasplante de células madres hematopoyéticas, si es el caso, o terapia de reemplazo de inmunoglobulinas, o derivación a terapia génica, como corresponda. Acá les muestro los signos de alarma de la Fundación Jeffrey Model, donde sugieren estudiar a aquellos niños con 4 otitis o más en un año, 2 o más infecciones sinusitis severas en un año o neumonía, más de 2 meses con antibiótico apropiado sin buena respuesta, accesos recurrentes en piel u órganos profundos, lesiones mucosas o dérmicas micóticas recurrentes, el requerimiento de antibióticos endovenosos, la historia de 2 infecciones severas como sepsis o meningitis. Aunque todos son infecciosos, resalto acá en rojo el que no lo es y nos atañe la ganancia de peso insuficiente o crecimiento retardado, que puede ser tanto una característica sindromática como reflejo de muchos procesos infecciosos, especialmente la diarrea crónica y la demanda metabólica aumentada inherente a esta cantidad de procesos infecciosos. Bien, sabemos que la falla de crecimiento desde la primera infancia, con frecuencia, bueno, puede tener muchas causas, pero pensar en inmunodeficiencia combinada severa cambia el pronóstico para aquellos niños históricamente confinados a una burbuja. Hoy día tienen excelente pronóstico con un tratamiento a tiempo. Y conviene estudiar los pacientes con déficit pontoestructurales en cuanto a número y función de sus linfocitos. En ocasiones un recuento diferencial de leucocitos de rutina puede levantar sospecha. Recordando que talla por debajo del percentil 3 o inferior a 2 desviaciones estándar para la edad y sexo en relación a la media de la población de referencia, es talla baja. Hay un dicho en el argot médico que dice: cuando escuches el galope piensa en caballos, no en cebras, pero es un dicho muy bueno que nos enseña a considerar primero la posibilidad más probable. Aunque en medicina las cebras son una posibilidad diagnóstica poco probable, pensar en cebras salva vidas en el caso de las inmunodeficiencias. Así que si esa infección es severa o persistente y causada por un germen inusual como Pneumocystis jirovecii o un germen común pero recurrente, piensa en cebras. Es una iniciativa de la Fundación para las Inmunodeficiencias. Acá también la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología propone sus signos de alarma, que no son solo infecciosos. Les resalto el crecimiento deficiente o pérdida de peso, incluyen adenomegalia o esplenomegalia y autoinmunidad. Y las banderas rojas de la Fundación para las Inmunodeficiencias de Canadá incluyen, además de las infecciosas y de la incapacidad sostenida para ganar peso y crecer, algunas alteraciones paraclínicas que pueden ser aproximadas desde cualquier nivel de atención para su oportuna referencia al especialista, como las inmunoglobulinas séricas bajas, la linfopenia crónica, neutropenia o trombocitopenia. También la alergia es un fenotipo frecuente. Por lo menos 39 errores innatos de la inmunidad están subcategorizados como enfermedad atópica primaria. Y la menciono acá por separado, por esa capacidad de retrasar el diagnóstico y complicarse. Por ejemplo, un neonato con una dermatitis grave, evacuaciones líquidas u otro síntoma gastrointestinal que se interpreta como alergia a la leche u otra alergia alimentaria en el caso de un lactante más grande. Y se hacen las modificaciones dietéticas, pero hay recurrencia. Es bueno levantar la sospecha clínica porque un error innato que no se diagnostica
se arriesga a recibir drogas inmunosupresoras indicadas en exacerbaciones alérgicas y puede llevar esto a la recrudescencia de las infecciones que pueden amenazar la vida del paciente. Este estudio que traigo incluyó 30 centros de inmunología especializados en 23 diferentes países y más de 10.000 pacientes, sumando acá los de la red de inmunodeficiencias de Estados Unidos, y concluyó que los pacientes con errores innatos de la inmunidad hacen alergias severas que son menos frecuentes en la población general. Y la presentación inicial con alergia en errores innatos de la inmunidad podría afectar negativamente el diagnóstico oportuno. Con respecto a los paraclínicos, también se proponen 4 estadios de evaluación desde la Fundación Jeffrey Model, diseñados para no perder de vista ningún caso desde cualquier nivel de atención, donde los 2 primeros niveles pueden ser llevados a cabo desde cualquier especialidad y referir cuando la historia clínica o los resultados preliminares ya sugieran avanzar hacia otros estadios más profundos. Siempre que la historia clínica 2 o más signos de alarma o banderas rojas, hay que referir inmediatamente. Dentro del diagnóstico oportuno no podemos dejar de mencionar esta valiosa herramienta no disponible en todas las latitudes, lamentablemente, que es el ensayo TREC para detección de inmunodeficiencias en recién nacidos. Este ensayo es una prueba de detección eficaz para algunos tipos de inmunodeficiencia combinada severa, no para todos los errores innatos de la inmunidad. TREC es ese tramo intermedio de ADN que es eliminado como una molécula circular por la RAC recombinasa durante la recombinación BDJ del PCR, y al no replicarse en la división celular, pues su número por célula es diluido a medida que ocurre la división, de manera que puede ser utilizado como un biomarcador de la producción de células. Con respecto al tratamiento, bueno, es complejo y generalmente requiere estrategias tanto de apoyo como definitivas, que incluyen, entre otras, bueno, la terapia de reemplazo de inmunoglobulinas, los modificadores de respuesta inmunológica, trasplante de células madre hematopoyéticas, etc. Quise resaltar el uso correcto de antimicrobianos, porque, bueno, en estos pacientes es bueno insistir en el diagnóstico microbiológico, teniendo en cuenta que el diagnóstico serológico no siempre se logra. En casos de inmunodeficiencia se debe buscar aislamiento del germen por PCR, sin que esto retrase un tratamiento empírico basado en la experticia del médico tratante. Las otras medidas generales son esas que nos mantuvieron a salvo en pandemia. Y con respecto a las vacunas, es fundamental optimizar sus esquemas, se deben administrar sin riesgos las vacunas a gérmenes inactivados, aunque dependiendo de la profundidad del efecto pueden no ser eficaces. Hay momentos ideales para inmunizar, por ejemplo, en la mitad del intervalo entre 2 dosis de inmunoglobulina endovenosa, o incluso aumentar puntualmente ese intervalo. Con respecto a las vacunas a virus vivo, se deciden de acuerdo al tipo de error innato de la inmunidad, por ejemplo, en la combinada severa o a gamma-globulinemia de Bruton las evitamos, e incluso para los contactos que conviven, pero o se aísla al paciente durante esas 2 semanas. Pero definitivamente la mejor protección para estos pacientes que no responden bien a vacuna es la vacunación poblacional colectiva para evitar propagación de enfermedades. En el caso de la COVID-19, como se conoce que 1 de cada 6 personas hospitalizadas con COVID tiene un sistema inmunológico comprometido, el CDC de Atlanta recomienda recibir al menos 2 dosis de la vacuna 2024-2025 para el COVID-19 en adultos y niños inmunocomprometidos, independientemente del esquema previo. Con respecto a la vacunación antigripal anual, debe hacerse tanto al paciente como a todos sus contactos. En el caso de exposición a varicela zoster, la gamma-globulina está indicada de forma precoz tras el contacto, etc. Para concluir, aunque los errores innatos de la inmunidad de forma individual son raras, como grupo no lo son,
y representan una carga de salud significativa. Aunque la mayoría se presenta con alta susceptibilidad a la infección, hay que atender otras alarmas como el déficit pondoestatural. Y debemos tener presente que el tratamiento oportuno ofrece excelente pronóstico y tasas de curación mayores que en el pasado. Es tarea de todos la derivación oportuna. Optimizar el esquema de vacunación protege al inmunocomprometido. Gracias, doctora Mariana, por tan didáctica y excelente exposición. Ya estamos finalizando, pero antes hay una serie de preguntas en nuestro canal de YouTube de SOS Telemedicina que quisiéramos responder. Nos preguntan cuál es el tratamiento que recibe esta niñita del caso clínico, si se le hizo el diagnóstico genético y cuál es la posibilidad de trasplante en ella. No, lamentablemente no tenemos diagnóstico genético en ella. Nos pasa con frecuencia que no llegamos al diagnóstico genético por limitaciones económicas inherentes a nuestra situación país, pero realmente la clínica siempre prevalece, y al ser una niña que una vez controlada el asma, una vez controladas las alergias, sigue enfermándose, pues es un paciente que definitivamente sí tiene un déficit inmunológico, y en el tiempo pues hay que ayudarla, en este caso con optimización del esquema de vacunación, con profilaxis antibiótica cuando sea requerido, con actuación inmediata en el momento en el que se enferma. O sea, no es el típico paciente que sano, que en pediatría uno le dice, espérate el tercer día de fiebre y cualquier cosa viene luego, ¿no? Si persiste. No, acá tenemos todas las alarmas encendidas, ¿verdad? Estamos encima de nuestros pacientes. Si el paciente se enferma, enseguida hay que examinarlo. Hay que descartar inmediatamente si está haciendo una colección purulenta, un absceso, o sea, un muy buen examen físico. Por lo general, uno ya encuentra algún hallazgo que amerite, oriente cuál va a ser el tratamiento. Siempre en errores innatos de la inmunidad tratamos de hacer diagnósticos microbiológicos, es lo ideal, o por PCR. A veces estos pacientes desde el punto de vista de serologías no hacen buenos niveles de anticuerpos contra algún germen, y eso a veces confunde. Entonces siempre uno trata de hacer un buen diagnóstico, pero tampoco eso puede retrasar también. Por limitaciones económicas a veces no se pueden hacer todos los estudios que necesitamos, entonces no retrasamos el inicio empírico de un antibiótico requerido en estos pacientes, particularmente cuando ya tenemos clasificado un paciente como inmunocomprometido. Excelente, doctora. Bueno, ya estamos ya casi al final. 30 segundos de una reflexión. 30 segundos. En errores innatos de verdad es muy difícil, pero lo más importante es sospecharlo. Definitivamente la sospecha y tener tanto las señales de alarma o las red flags, banderas rojas, cualquiera es. Yo le digo a muchos de los estudiantes de pregrado, sobre todo, todos tenemos pues los libritos o la tablet con todo, es tener esos criterios de sospecha, porque son los que te van a permitir hacer un diagnóstico más precoz y permitirle tener una calidad de vida y un mejor pronóstico a estos pacientes. 30 segundos, doctora. Bueno, aprovechar estos 30 segundos para recordar si el mensaje difunde la importancia de la inmunización, que siempre es un recurso tan valioso y a veces descuidado. Entonces, si todos nos protegemos, protegemos a los más débiles también. Doctor Juan Pérez. Las inmunizaciones son de las múltiples cosas que se mencionan. La inmunización es el arma de defensa más importante en estos niños. Ya se comentó lo de la higiene, la buena nutrición, aseos de múltiples índoles, y que el entorno familiar esté en un área mucho mejor, si es posible, desde el punto de vista de atención. Muchas gracias por la invitación y éxito siempre a los muchachos. Gracias a usted, doctor, siempre. Bueno, finalmente queremos informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, con el proyecto ECO Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor doctor Héctor Arrechedera.
Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy y a los que podrán ver en diferido este programa. A los profesores que han intervenido en la presente sesión, la doctora Mariana Fuentes, la doctora Inilda Belisario Gómez, el doctor Juan Félix García y el doctor Jesús Isea. Desde la distancia, la doctora Jacqueline Pandín. A los miembros del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la UCB, quienes hicieron todo lo que debía hacerse para cubrir las exigencias de esta transmisión, en especial a los ingenieros profesor Luis Fernández y María Dolores Fariñas, el profesor Carlos Ayesta, la profesora Nancy Urbina y Sandra Espinel. Finalmente, agradecemos a todos ustedes por sus aportes y presencia en esta sesión. Y nos veremos el próximo mes.